Corría el año 2247. En una pequeña luna llamada Kesa 9, un puesto de investigación permanecía silencioso bajo un cielo oscuro. Solo unos pocos soldados custodiaban el lugar. Estaba lejos de la tierra, lejos de cualquier gran ciudad, lejos de cualquier guerra. El soldado Toma Reyes estaba de pie junto a la puerta del puesto de avanzada. Era joven, estaba cansado y aburrido. Su trabajo era sencillo: vigilar el cielo, informar de cualquier cosa extraña y tomarse el café antes de que se enfriara. Nunca pasaba nada en Kesa 9. Ese era precisamente el objetivo de haber sido enviado allí. Pero esta noche fue diferente. Exactamente a las 11:47 p.m., las estrellas sobre él comenzaron a desaparecer. No lentamente, no como nubes que se acercan. Simplemente se desvanecieron, una por una, como si alguien apagara las luces del cielo. Toma parpadeó. Volvió a mirar. No se lo estaba imaginando. «Comando, aquí puesto avanzado 6», dijo por la radio. Su voz era tranquila, pero sus manos no. «Necesito que alguien revise los sensores del cielo. Algo anda mal». Sin respuesta. Lo intentó de nuevo. Estática. Entonces lo vio. En el suelo, cerca del borde de la base, se movía una sombra. Pero no había nada que la proyectara. Ni un árbol, ni un edificio, ni una persona bajo una luz. Solo una sombra, moviéndose sola, extendiéndose lentamente sobre la tierra como un largo dedo oscuro. Toma retrocedió. Su corazón latía con fuerza. «Eso no es una nube», susurró para sí mismo, mirando fijamente el cielo negro y vacío. «Eso ni siquiera está en el cielo». Bajó la mirada hacia la sombra, que se acercaba sigilosamente a sus botas. «Eso está en el suelo». La radio cobró vida con un crujido. Se oyó una voz diferente, más vieja, más aguda. «Toma, aquí el comando central. Informa de tu posición, ahora mismo». Pero antes de que Toma pudiera responder, las luces de la base se apagaron. Todas, al mismo tiempo. Todo el puesto de avanzada quedó sumido en la oscuridad total. Detrás de él, un soldado gritó. Luego, silencio. Toma dirigió su linterna hacia el sonido. No había nada. Ni un cuerpo, ni sangre. Solo un espacio vacío donde su amigo había estado parado hacía unos segundos. Le temblaban las manos. Alzó su arma, apuntando a la nada porque no había nada a lo que apuntar. Solo oscuridad y sombras que no pertenecían a nada. Muy por encima de Kesa 9, una nave exploradora alienígena flotaba silenciosamente en el espacio. En su interior, una pequeña tripulación del Imperio Draven observaba sus pantallas con los ojos bien abiertos. Habían sido enviados a estudiar esta colonia humana antes de una invasión mayor. Se suponía que las colonias de la Tierra serían un objetivo fácil, débiles, pequeñas y sin un ejército real. «Equipo de tierra, informen de su estado», dijo el comandante de la nave, un alienígena alto llamado Vex Calor. Tocó la pantalla, pero no hubo respuesta. Una a una, la señal de cada soldado en tierra se fue apagando. No dañadas, no destruidas. Simplemente desaparecieron, como si hubieran sido borradas. Un joven oficial que estaba junto a Vex palideció. «Comandante, perdimos el contacto con las 6 unidades, en menos de 1 minuto». Vex miraba fijamente la pantalla. La última imagen de la cámara del casco de Toma estaba congelada. Una sombra, alta y con forma humana, a escasos centímetros de la cámara. Sin arma, sin rostro, solo silueta y oscuridad. «Abre la imagen del escáner orbital», ordenó Vex. La pantalla mostraba el puesto de avanzada desde arriba. Todas las luces estaban apagadas. No había movimiento. No se detectaba calor. Parecía una base vacía y desierta, salvo por cientos de largas sombras que se extendían lentamente por el suelo, moviéndose en una sola dirección, como una ola. Vex sintió algo que no había sentido en años. Miedo. «Comandante», dijo el joven oficial en voz baja, «¿deberíamos enviar más soldados?» Vex negó con la cabeza lentamente. Su voz se redujo a un susurro,
como si no quisiera que nadie lo oyera, ni siquiera en el espacio. No, dijo. No dejes que te vean contándolos. Simplemente corre. La nave exploradora se alejó de Kesa 9 y saltó al hiperespacio, dejando atrás la luna oscura. Pero muy abajo, en el puesto de avanzada desierto, las sombras no dejaban de moverse. Se agrupaban cerca de la puerta destruida, formando una gran figura silenciosa, esperando, observando y dejando que la oscuridad llevara un mensaje a través de las estrellas. La Tierra no estaba durmiendo, la Tierra no se escondía, la Tierra simplemente estaba esperando a que alguien se diera cuenta. 3 días después del incidente de Kesa 9, el comandante Vex Calor se encontraba en una gran sala de reuniones en el planeta natal de los Draven. A su alrededor estaban sentados 12 miembros del Alto Consejo, todos mayores, todos poderosos, todos mirándolo como si estuviera perdiendo el tiempo. «Perdisteis 6 soldados y un puesto de avanzada», dijo el anciano del Consejo Marsuk tamborileando con sus largos dedos sobre la mesa. Se convirtieron en sombras. Algunos concejales se rieron. No muy fuerte, pero lo suficiente para que Vex lo oyera. No eran sombras normales, dijo Vex con cautela. Se movían sin emitir luz. Capturaron a mis soldados sin hacer ruido, sin derramar sangre, sin dejar rastro. Jamás había visto un arma como esta. Quizás entraste en pánico, dijo otra anciana, una mujer llamada Pris, con voz cortante y fría. Los humanos son conocidos por sus artimañas, no por su poder. Perdieron su última guerra estrepitosamente. La mitad de su flota fue destruida. Han permanecido en silencio durante 20 años porque son débiles, no porque sean peligrosos. Vex quería discutir, pero no tenía pruebas. Solo un vídeo congelado y una sensación en el pecho que no desaparecía. El Consejo tomó una decisión rápidamente. Necesitaban pruebas de que los humanos seguían siendo débiles para poder avanzar con su ambicioso plan de invasión a través del espacio humano. Se eligió a un nuevo comandante, un joven y orgulloso general llamado Drazah Torn, conocido en todo el imperio por sus rápidas victorias y su carácter irascible. «Ya verán», dijo Drazah, poniéndose de pie con confianza. «Aterrizaré mi flota en una colonia humana. La conquistaré en un día y demostraré que no hay nada que temer». Lejos de allí, en la Tierra, ninguna de estas noticias causó pánico. En una tranquila sala de control subterránea, la general Helena Cross leyó el informe de inteligencia sobre Kesa 9 sin mayor reacción. Era una mujer serena, siempre serena, incluso cuando quienes la rodeaban se ponían nerviosos. «El siguiente en enviar a Drazah Torn», dijo un joven analista deslizando un archivo sobre la mesa. «Ha destruido 12 colonias en los últimos 5 años. Es invencible». Helena miró el archivo un momento y luego lo cerró. «Todavía no ha luchado contra nosotros. ¿Deberíamos enviar más naves de defensa a la colonia Ro 4? Preguntó el analista. Hacia allí se dirige su flota. Helena negó con la cabeza lentamente. Nada de naves adicionales, nada de avisos a los colonos. Dejemos que nuestros equipos habituales hagan su trabajo habitual. El analista parecía confundido. General, si este Drazah Torn ataca con toda su flota, Reo 4 prácticamente no tiene defensa sobre el papel. Helena finalmente levantó la vista, y por primera vez, una leve sonrisa apareció en su rostro. «Creen que nos estamos escondiendo», dijo en voz baja. «Solo estamos esperando». 5 días después, la flota del general Drazah Torn llegó a las inmediaciones de la colonia Ro 4, un pequeño asentamiento agrícola con extensos campos y pueblos tranquilos. Desde el espacio, se veía exactamente como describían los informes. Ni naves militares, ni sistemas de defensa visibles, solo casas sencillas y caminos desiertos. Drazah sonrió mientras observaba las imágenes. Tal como lo imaginaba, débiles y desprevenidos. Ordenó a sus tropas desembarcar por la tarde, esperando una victoria fácil antes de la cena. Cientos de soldados marcharon por las calles vacías. Nadie opuso resistencia. No sonó ninguna alarma. Unos pocos colonos observaban en silencio desde sus ventanas,
pero nadie intentó detener a los soldados. «Esto es casi aburrido», dijo Draza a su segundo al mando, riendo mientras caminaba por la plaza vacía. El consejo tenía razón. A los humanos no les queda nada. Al anochecer, los soldados de Draza habían tomado el control de toda la colonia sin disparar un solo tiro. Envió un mensaje orgulloso al consejo. Ro 4 asegurado, sin resistencia, los humanos confirman su debilidad. Pero cuando el sol comenzó a ponerse tras las colinas de la colonia, sucedió algo extraño. Las sombras de los edificios, de los árboles, incluso de los propios soldados, comenzaron a alargarse más de lo debido. Mucho más. Y no se detenían en el límite habitual donde terminaba la luz del sol. Un joven soldado notó que su propia sombra se movía sola, girando ligeramente hacia un lado, a pesar de que él permanecía completamente inmóvil. Abrió la boca para pedir ayuda, pero no salió ningún sonido. El soldado se llamaba Kest. Era joven, llevaba solo 3 años en el servicio militar, y se suponía que esta sería su misión más fácil. Ahora permanecía inmóvil en medio de la plaza del pueblo de Ro 4, mirando fijamente su propia sombra, que se movía de una manera que su cuerpo no. Intentó gritar. No le salió ningún sonido. Sentía la garganta oprimida como si unas manos invisibles se la estuvieran cerrando. A su alrededor, otros soldados comenzaron a notar lo mismo. Sombras que se extendían, se retorcían, se entrelazaban sobre el suelo como ríos oscuros que se unían. El sol casi se había ocultado, hundiéndose tras las colinas, y con la luz menguante, las sombras se volvían más oscuras, más densas, más sólidas. Informen de sus posiciones. La voz de Draza resonó por la radio, aún segura, aún relajada. ¿Por qué están todos tan callados? Nadie le respondió. Para cuando Draza miró por la ventana de su nave, la plaza del pueblo estaba completamente vacía. No quedaba ni un solo soldado en pie. Solo decenas de sombras largas y retorcidas yacían inmóviles en el suelo, como si descansaran después de haber cometido algo terrible. «Envíen un dron», ordenó Draza perdiendo la calma en su voz. «Quiero tener ojos en tierra de inmediato». El dron sobrevolaba la ciudad a baja altura. Su cámara escaneaba calles vacías, casas vacías, plaza vacía, ni rastro de cuerpos, ni sangre, ni señal de pelea. Solo silencio y sombras que parecían moverse ligeramente cada vez que el dron pasaba por encima, como si lo estuvieran observando. En una pequeña granja en las afueras de la colonia, un soldado sobrevivió. Se llamaba Orin y se había estado escondiendo bajo una mesa de madera desde que cesaron los gritos. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener su arma. A través de una rendija en la puerta lo había visto suceder. Vio sombras que se elevaban del suelo como humo, envolviendo a sus compañeros soldados, silenciosas y veloces, sin espadas, sin fuego, solo oscuridad que los envolvía, hasta que no quedó nada más que armaduras vacías cayendo al suelo. El equipo de rescate de Draza encontró a Orin 2 horas después, todavía temblando y todavía escondido. «¿Qué viste?», preguntó Draza arrodillándose a su lado, intentando sonar tranquilo a pesar de que tenía los puños apretados. La voz de Orin era apenas un susurro. «No eran sombras del sol, señor. Tenían forma de personas, humanos. Caminaban, pero no estaban vivos. No exactamente». «Eso es imposible», dijo Draza. «Las sombras no pueden moverse por sí solas. Alguien las controla. Algún tipo de arma oculta». Orin negó con la cabeza lentamente. «No creo que sea magia, señor. Creo que es otra cosa. Algo construido, muy por encima de nosotros». Observando las silenciosas imágenes satelitales desde una sala de control en la Tierra, la general Elena Cross finalmente se permitió un pequeño gesto de aprobación. «Primera fase completada», dijo su analista, leyendo las cifras actualizadas. «El número de tropas enemigas se ha reducido en un 80%, 0 bajas humanas». Elena estudió los números con atención. Esto no era magia, no eran fantasmas, eran años de investigación humana silenciosa, trajes sigilosos avanzados,
tejidos con tela que desviaba la luz, lo suficientemente pequeños como para moverse sin ser vistos, lo suficientemente resistentes como para incapacitar a un soldado en segundos sin derramar una sola gota de sangre. Desde lejos, con poca luz, parecían sombras vivientes. El general Thorne todavía no entiende qué le ha pasado, dijo el analista. Lo hará, dijo Elena en voz baja. Pero para entonces, ya habrá terminado. De vuelta en Row 4, Draza permanecía en el centro de la plaza vacía, rodeado únicamente de oscuridad y armaduras caídas. Su confianza se había desvanecido, reemplazada por algo más frío, un miedo real. Retírense, dijo finalmente con la voz temblorosa. Todos los que sigan vivos, suban a los barcos, ahora mismo. Pero mientras los soldados que le quedaban corrían hacia sus barcos de desembarco, las sombras que los rodeaban comenzaron a moverse más rápido, extendiéndose por los tejados, arrastrándose por las paredes y cortándoles el paso calle por calle. Draza se dio la vuelta y echó a correr hacia su propia nave, con el corazón latiéndole con fuerza y la cara cubierta de sudor. Se quedó paralizado al verlo. Justo delante de él, bloqueándole el paso, había una figura alta y oscura con forma humana, sin rostro, sin arma en la mano, simplemente inmóvil, silenciosa y a la espera. Draza alzó su arma, con las manos temblando violentamente. ¿Qué eres?, susurró. La sombra no respondió. Simplemente dio un paso al frente. Y la transmisión de Draza al consejo se cortó, a mitad de frase, para siempre. 3 semanas después de que la colonia Row 4 quedara en silencio, el Imperio Draven envió una pequeña nave diplomática hacia la Tierra. No era una nave de guerra. No era una flota. Solo una nave, con una única petición. Una reunión. El Consejo ya no tenía otra opción. El general Draza Thorne, su mejor comandante, había desaparecido. Toda su flota de 5.000 soldados se había esfumado de Row 4 sin dejar rastro. Solo quedaban armaduras vacías, esparcidas por calles desiertas. El Consejo ya no podía atribuir esto a la mala suerte ni a un engaño. Algo había cambiado, y necesitaban respuestas. La nave aterrizó en la superficie de la Tierra, en un extenso campo verde a las afueras de una ciudad llamada Nueva Ginebra. 3 representantes alienígenas salieron lentamente, rodeados de altos soldados terrestres que permanecían serenos y en silencio, con las armas bajadas pero listas para disparar. La general Elena Cross avanzó para recibirlos con pasos firmes y el rostro sereno como siempre. «Has recorrido un largo camino», dijo simplemente. «Por favor, sígueme». En una sencilla sala de reuniones, sin adornos ostentosos ni demostraciones de poder, los representantes alienígenas se sentaron frente a Elena y algunos otros funcionarios humanos. Una de ellas, una alienígena mayor llamada Pris, la misma anciana del consejo que una vez se había reído de la advertencia de Vex Calor, habló primero. «Queremos entender», dijo con cautela, «qué les sucedió a nuestros soldados. ¿Qué arma utilizaron contra la flota del general Thorne?» Elena juntó las manos sobre la mesa. «En realidad no es un arma», dijo. «No como se suele pensar en armas». Señaló con la cabeza una pantalla que tenía detrás. Se iluminó, mostrando imágenes sencillas. Ingenieros trabajando en silencio en laboratorios subterráneos, 20 años atrás, justo después de que terminara la última guerra de la Tierra. Científicos construyendo trajes delgados que refractaban la luz. Soldados entrenando en silencio en habitaciones oscuras, aprendiendo a moverse sin hacer ruido. Tras la guerra, continuó Elena, teníamos 2 opciones. Reconstruir a bombo y platillo, mostrar a la galaxia nuestras nuevas naves y armas, e invitar a todos los imperios a que vinieran a ponernos a prueba de nuevo. O reconstruir en silencio y dejar que todos creyeran que aún éramos débiles. Pris frunció el ceño. Dejaste que toda la galaxia pensara que la Tierra era indefensa. Durante 20 años. No ocultamos nuestra debilidad, dijo Elena con voz tranquila pero firme. Ocultamos nuestra fortaleza.
Los representantes alienígenas permanecieron en silencio durante un largo rato. Finalmente, el tercer representante, un joven oficial, formuló la pregunta cuya respuesta todos los presentes en la sala realmente querían saber. ¿Las sombras son personas reales? ¿O algo más? Elena esbozó una leve sonrisa cansada. Son personas. Simplemente personas con trajes lo suficientemente elegantes como para desviar la luz a su alrededor. Entrenados durante años para moverse sin ser vistos, sin ser oídos. Desde lejos, con poca luz, parecen sacados de un cuento antiguo. Ese siempre fue el objetivo. ¿Y los soldados que capturaste?, preguntó Pris en voz baja. ¿Están vivos? Elena asintió. Todos y cada uno de ellos, a salvo. No se derramó sangre en Ro 4. No necesitamos matar para ganar. Solo necesitamos que entiendas que atacar la Tierra ya no es fácil, y nunca lo fue realmente. La noticia de la reunión de Reo 4 se extendió lentamente por la galaxia, de imperio en imperio, durante los meses siguientes. Las distintas especies contaron la historia de maneras diferentes, algunas exagerando, otras incluso temiendo hablar de ella con claridad. Pero una cosa permaneció invariable en todas las versiones. La Tierra no era débil, la Tierra nunca había sido débil, simplemente había optado por el silencio, la paciencia y las sombras, mientras que todos los demás imperios eligieron el ruido, el orgullo y el miedo. En salas de consejo distantes en muchos mundos, se dieron nuevas órdenes en silencio. Eviten las colonias de la Tierra, eviten las naves de la Tierra. No vuelvan a poner a prueba a la especie pacífica. De vuelta en la Tierra, en su pequeña oficina subterránea, Elena Cross revisaba el informe final de Ro 4 una noche. Fuera de su ventana, el sol se ponía, proyectando largas sombras sobre los tranquilos terrenos de la base. Su joven analista entró, cansada pero aliviada. Se acabó, general. No se han reportado nuevas amenazas. Todos los imperios guardan silencio sobre nosotros. Elena observó cómo las sombras se extendían lentamente por el suelo de su oficina, tranquilas e inmóviles, exactamente como debían ser. Bien, dijo en voz baja, cerrando el archivo sobre su escritorio. Que se queden callados un poco más. Apagó la luz y salió, dejando la habitación a oscuras, mientras las sombras se proyectaban plácidamente sobre el suelo tras ella, porque al final, la Tierra nunca necesitó gritar. Su silencio siempre había sido la advertencia más clara de todas.